Buenas tardes, bienvenidos a la emisión número 80 de Abrir la Biblia, ¿sí? Lo cual nos hace estar felices, agradecidos al Señor por esta posibilidad, porque nuestra iglesia, desde nuestra iglesia, podemos dar la oportunidad, tenerla nosotros primero, pero podemos dar la oportunidad de que se pueda escuchar y leer la palabra, porque pienso que hay mucha Biblia en el programa de este canal, desde las 10 de la mañana hasta la noche. Pero en este espacio lo que estamos haciendo es leyendo la Biblia juntos, así que tiene un puntito más y estamos agradecidos porque llega a los que pueden verlo a esta hora y a los que nos comentan que buscan los distintos programas en cualquier momento en el canal. Así que bueno, gracias a Dios porque su palabra corre. Bueno, como siempre me quedo enganchada con el día anterior y estuve pensando mucho en Jonás, en la cantidad de temas o de cosas que nos quedan, que nos despiertan, que nos quedan rondando en la cabeza. Entre muchas otras cosas, el análisis del tratamiento de esta historia con Jonás es que nos muestra que Dios era más bueno que Jonás, es más bueno que Jonás, ¿sí? Y en relación con eso, cómo nos muestra el amor de Dios a pesar de los hombres, ¿sí? A pesar de los hombres. Todo ese tema de un hombre que le cuesta ir a predicar, a hablar del Señor a los enemigos, porque era a los enemigos. Todo ese tiempo era un tiempo que Asiria, capital Nínive, pero el Asiria, los asirios eran un peligro, habían ido y seguían anexando territorios y atacando, ¿sí? Y sin embargo Dios quiso mostrar ahí, en ese relato, su amor y también mostrar cómo a los hombres les cuesta ir a predicar, ¿sí? Bueno, pero me quedó en la cabeza el pasaje que leímos de Jesús cuando habla de Jonás. Y entonces lo busqué en Lucas, están igual en Mateo que en Lucas, y en Lucas 11 me quedo con el versículo 32 que dice: los ninivitas se levantarán en el día del juicio y considerarán a esta generación, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás, y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. Así que Jesús tomó esa historia para decirles a ellos que estaban ahí, que estaban ya buscándole cada palabra, cada acción, que lo estaban atacando, que estaban dudando de él, que no podían recibirlo ni escucharlo. Le estaba diciendo la enseñanza de aquel viejo relato que decía que los ninivitas se habían arrepentido al escuchar la predicación de Jonás, ¿sí? Y les estaba diciendo, señalándose, que ahí, con él, con Jesús, había alguien más grande que Jonás. Así que, si se habrá predicado este pasaje, ¿sí? Con el recuerdo de aquel viejo relato, pero en el cual usó a Jesús para mostrar lo que era la verdadera señal, que era él, mucho más que la señal de Jonás. O la misma, 3 días, 3 noches, la misma que la señal de Jonás. Bueno, pero vamos ahora al otro pequeño libro, y acá la historia se nos va a completar, y esta es la verdad, ¿sí? No es que la otra no fuera, no hay nada más que el libro de Jonás para contarnos que hubo un tiempo en el que fue un predicador y los ninivitas creyeron en Dios. Pero acá encontramos en el libro de Nahum, Nahum, que dice él que era del pueblo, la ciudad del Cos, nadie sabe, no aparece en ningún lado, un profeta. Se calcula más o menos del siglo VIII, como Isaías, para poner
una similitud, y que recibió del Señor porque dice, libro de la visión que tuvo Nahum de Elcós, profecía acerca de Nínive. Para los de Judá, el gran tema de Nínive, de los asirios, capital Nínive, era que habían llegado a llevarse y a destruir Samaria, a Israel, el país del norte, sus hermanos del norte, ¿sí? De manera que los asirios eran lo más peligroso que podía haber en ese momento. Y cuando Nahum tuvo esta profecía, fue la profecía final, ¿sí? No sabemos qué pasó con aquellos que se habían convertido, quizás pasaron muchos años, pero sabemos que llegó el momento que por todo lo terrible que fue el imperio asirio, por su crueldad, por su idolatría y por su maldad, había llegado el momento en el que el Señor había dado la palabra final de juicio y exterminación. Y la cuenta este poeta, que es dice por ahí, poeta lírico del siglo VIII a.C. Un poeta para contar esto tan tremendo, pero de una manera, con unas figuras, con un lenguaje, con una calidad de poeta, que bueno, vamos a ver si leemos unas cuantas partes para poder disfrutarlo y a la vez ver el mensaje central, lo terrible que es el juicio de Dios contra aquellos que estuvieron totalmente apartados de él. Así que el tema de este libro es juicio y destrucción de Nínive y alivio de Judá, porque Judá vivía aterrorizado al ver las andanzas tan cercanas, incluso en algún momento se habían acercado a Jerusalén y el Señor lo detuvo, de manera que ellos vivían aterrados, y quizás esta profecía fue para darles alivio, en el sentido de decir, bueno, se ocupa de todo y Dios va a obrar con ellos. Los destinatarios, 3 versículos solo le hablan a Judá, ahora los vamos a ver, los demás a Nínive. Así que empezamos a leer ya. El Señor es un Dios celoso y vengador, Señor de la venganza, Señor de la ira. Fíjense, versículos paralelos, ¿eh? Ahora hay una cosa, estamos leyéndolo en una traducción moderna para que sea a la comprensión del mundo contemporáneo, porque en una traducción o hebrea o más antigua dice Jehová, porque Jehová era el Señor de los ejércitos, ¿sí? Así que todas estas veces que acá dice Señor, decía Jehová, ¿sí? Es el mismo Dios, solamente que en un lenguaje más cercano a quien se acerca a la palabra. Entonces, estos versículos así, el Señor es un Dios celoso y vengador, Señor de la venganza, Señor de la ira. Los 3 paralelos. El Señor se venga de sus adversarios, es implacable con sus enemigos. Acá el Señor es lento para la ira, imponente en su fuerza. Tiene mucha paciencia, pero después tiene mucha fuerza. El Señor no deja a nadie sin castigo, ¿sí? De manera que, clarito, ya está el planteo hecho acá. Y acá empieza el poeta, miren. Camina en el huracán y en la tormenta, las nubes son el polvo de sus pies, increpa al mar y lo seca, hace que todos los ríos se evaporen. Los montes Basán y Carmelo pierden su lozanía, 2 de los hermosos montes de la zona. Y el verdor del Líbano se marchita. Ante él tiemblan las montañas y se desmoronan las colinas. Ante él se agita la tierra, el mundo y cuanto en él habita. ¿Quién podrá enfrentarse a su indignación? ¿Quién resistirá el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego, ante él se resquebrajan las rocas.
Ustedes se dan cuenta, las imágenes, rocas que se resquebrajan por el poder y por la ira del Señor. En el 7 hay una palabra acá, bueno es el Señor, y es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Los que sacan los versículos solitos ahí del contexto, es un versículo precioso para tenerlo, ¿sí? Pero este es el recuerdo en medio de mostrar al Señor con un poder tremendo, espantoso, de fuerte, contra los idólatras y los malvados. Sigue en el 8, pero destruirá a Nínive con una inundación arrasadora. Aún en las tinieblas perseguirá a sus enemigos. No se van a poder esconder en ninguna parte. ¿Qué traman contra el Señor? Él desbaratará sus planes. La calamidad no se repetirá. Hago un paréntesis, me encantó cuando descubrí en la Biblia la palabra desbaratará, ¿sí? Y hay 2 o 3 veces que la dice, y una en Isaías, creo que es Isaías 43, ¿sí? La uso para orar. Cuando uno pide que Dios desbarate la injusticia, el orgullo, la ambición, la violencia de nuestro mundo. Así que acá la usa Nahum. Dice, el Señor, Jehová, desbaratará sus planes. La calamidad no se repetirá. Serán consumidos como paja seca, como espinos enmarañados, escuchen esta, como borrachos ahogados en vino. ¿Sí? Una cosa es hablar del fuego que quema la paja, pero acá la otra se pasa al otro lado, del lado de los humanos, borrachos ahogados en vino. Tú, Nínive, engendraste al que trama el mal contra el Señor, al infame consejero. El último rey fue Asurbanipal, rey de los asirios. Dicen que de una crueldad terrible. Muy bien, vamos al 12. Acá vienen 1, 2, 3 versículos que Dios habla a Judá. Aunque los asirios, así dice el Señor, aunque los asirios sean fuertes y numerosos, serán arrancados y morirán. ¿Sí? Tené confianza. Clarito se lo dice el Señor. Y a ti, Judá, aunque te he afligido, no volveré a afligirte. Voy a quebrar el yugo que te oprime, voy a romper tus ataduras. Pero acerca de ti, Nínive, vuelve, el Señor ha decretado, no tendrás más hijos que perpetúen tu nombre. Estirparé de la casa de tus dioses las imágenes talladas y los ídolos fundidos. Te voy a preparar una tumba porque eres una infame. Fuerte, ¿eh? Bien, Dios está hablando de exterminación, y vamos a ver después cómo terminó. Y en el 15 dice, miren, ya se acerca por los montes el que anuncia las buenas nuevas de victoria, el que proclama la paz. Celebra tus peregrinaciones, Judá, paga tus votos, porque no volverán a invadirte los malvados, pues han sido destruidos por completo. Esto era referido a los asirios, y así fue. Pero no me había dado cuenta, esa frase de celebra tus peregrinaciones, paga tus votos, significaba seguí cercana de mí, seguí con adoración a mí, cumplí tus promesas, ¿sí? Porque la única manera de que ellos no cayeran en lo mismo era que pudieran estar cerca de Dios. Bueno, llegamos al 2, y en el capítulo 2 ya viene el asedio, ya se acerca la guerra contra los asirios. La historia cuenta que fueron los babilonios los que salieron como si fueran una facción dentro de los asirios, los que finalmente los derrotaron, y después de allí llegó el gran imperio babilónico de los caldeos. Nínive, un destructor avanza contra ti, así que monta guardia en el terraplén. Miren la ironía esta. Monta guardia en el terraplén, vigila el camino, renueva tus fuerzas,
acrecienta tu poder. Esa era una ironía, ya ellos estaban yendo barranca abajo. Porque el Señor restaura la majestad de Jacob como la majestad de Israel, pues los detractores lo han arrasado, han arruinado sus sarmientos. Y ahora acá viene el poeta, ¿sí? Fíjense, imágenes visuales e imágenes de movimiento. Rojo es el escudo de sus valientes, de púrpura se visten los guerreros. El metal de sus carros brilla como fuego mientras se alistan para la batalla, y los guerreros agitan sus lanzas. Desaforados corren los carros por las calles, irrumpen con violencia por las plazas, son como antorchas de fuego, como relámpagos y zaguean. Pareciera que vemos la escena ahí, del movimiento de alistarse para la batalla, desaforados corren. Convoca el rey de Nínive a sus tropas escogidas que en su carrera se atropellan. Se lanzan contra la batalla para levantar la barricada, pero se abren las compuertas de los ríos y el palacio se derrumba. Ya está decidido. La ciudad será llevada al exilio. Miren esta imagen. Gimen sus criadas como palomas y se golpean el pecho. Nínive es como un estanque roto cuyas aguas se derraman. Varias veces habla de esto. Nínive estaba junto a un río caudaloso como el Tigris. No se sabe si era eso o si es una figura de, como tantas veces de hablar del Señor, como un torrente. Es como un estante roto cuyas aguas se derraman. Deténganse, deténganse, les gritan, pero nadie vuelve atrás. Saqueen la plata, saqueen el oro, el tesoro es inagotable y abundan las riquezas y los objetos preciosos. Destrucción, desolación, devastación. Qué bien que está traducido eso, de manera que las tres palabras que empiezan con D suenen fuertes. Destrucción, desolación, devastación. Desfallecen los corazones, tiemblan las rodillas, se estremecen los cuerpos, palidecen los rostros. Acá parece la cámara de un gran director de cine que está filmando todo esto, ¿sí? Y esto es el saqueo, porque Nínive fue saqueada, ¿sí? Cuando el ejército enemigo, los que se volvieron contra ellos, saquearon como ellos lo habían hecho con Samaria, como lo habían hecho con tantos países. Seguimos, en el final del capítulo 2 dice, pondré fin en el país a sus rapiñas y no volverá a oírse la voz de sus mensajeros. Comienza el 3, bueno, con otra, acá al 3 yo le puse pintura, ¿no? Creo que sí, es una pintura, uno lo puede ver esto. ¡Ay de la ciudad sedienta de sangre, repleta de mentira, insaciable en su rapiña, aferrada a la presa! Se oye el chasquido de los látigos, el estrépito de las ruedas, el galopar de los caballos, el chirrido de los carros, la carga de la caballería, el fulgor de las espadas, el centellear de las lanzas, la multitud de muertos, los cadáveres, los cuerpos amontonados. Termina este pedazo, del 3, del 1 al 4, y todo por las muchas prostituciones de esa ramera de encantos salameros, de esa maestra de la seducción. Nínive, qué bien te retrataron. Así que, como ven, capítulos 2 y 3 con una fuerza tremenda. Ahora, importante es entender qué es lo que estamos leyendo, ¿no es cierto? O sea, está recibiendo Judá este testimonio de lo que Dios va a hacer. Y está sabiendo que en las manos de Dios va a haber el castigo para los malvados, los crueles, ya vimos, los idólatras, los prostituidos, todo el mal estaba en ellos. Y ellos están viendo en estas palabras, y nosotros las estamos recibiendo en el día de hoy, y cada vez que leemos en la Biblia los libros de los profetas menores, estamos recibiendo la seguridad que de Dios está la última palabra.
Vamos a seguir por el capítulo 3, corto un poquito. Le dice en el 8, ¿acaso eres mejor que Tebas, ciudad rodeada de aguas, asentada junto a las corrientes del Nilo, que tiene al mar por terraplén y a las aguas por muralla? Tebas había sido destruida por los asirios, ¿sí? Por eso que esta cita es muy importante si entiendo eso, ¿no? Le dice, ¿te crees mejor que Tebas? ¿Tebas cayó de tus manos? Bueno, vos vas a caer por manos de Jehová de los ejércitos. Cus y Egipto eran su fuerza ilimitada. Fut y Libia eran sus aliados de Tebas, y todos ellos cayeron también. Ayer creo que dije en algún momento de Asiria, el terror del Asia. El Asia y África. Acá estamos hablando de Tebas, del Nilo, de Egipto, eso es África. Así que los asirios habían sido un imperio tremendo. También tú, Nínive, te embriagarás y te embotarás tus sentidos. Voy al 12. Todas tus fortalezas son higueras cargadas de brevas maduras, si las sacuden, caen en la boca del que se las come. Uy, esto hay que pensarlo, ¿eh? Las fortalezas de Nínive están comparadas a higos que caen, si los sacuden, caen en la boca del que se los come. Y esto es, ellos iban a ser como higos que se los iban a comer los destructores de ellos. Mira, al enfrentarse al enemigo, tus tropas se portan como mujeres. Señalo acá que en aquel entonces las mujeres eran ninguneadas y nadie se había dado cuenta que podían hasta ser soldados, de manera que esto nos muestra que estamos en el siglo VIII a.C., ¿sí? Pero era una frase muy común eso, decirle, por debilidad portarse como mujeres. Está hablando de ellos, de los asirios. Las puertas de tu país quedarán abiertas de par en par, porque el fuego consumirá tus cerrojos, ¿sí? Hasta no dice hasta, eso lo agrego yo, hasta lo más chiquitito de las puertas, el cerrojo, eso va a ser destruido por el fuego. Vamos al versículo 14 este es el último capítulo. Abastécete de agua para el asedio, refuerza tus fortificaciones, métete al barro, pisa la mezcla y moldea los ladrillos. ¿Por qué? Porque allí mismo te consumirá el fuego y te exterminará la espada. Como larva de langosta te devorará. Larva de langosta. Multiplícate como larva, reprodúcete como langosta. Aumentaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. Tus dignatarios son como langostas y tus oficiales como insectos, que en los días fríos se posan sobre los muros, pero que al salir el sol desaparecen y nadie sabe cómo hallarlos. Esto está medio más complicado de entenderlo todavía, ¿eh? Al parecer, las crónicas de lo que había pasado con los asirios, los funcionarios valientes, como pasa tantas veces, se escaparon, ni enfrentaron a los enemigos se les caían encima, se escaparon. Y entonces Nahum tiene esta visión de decir, como langostas, como insectos, y acá descubrimos algo de la vida de los insectos. Parece que en los días fríos se quedan quietitos sobre los muros, pero al salir el sol, claro, levantan vuelo y van a hacer su trabajo de langostas, de lo más temido de los insectos, ¿sí? Sobre todo para las cosechas. Así que aún este pequeño detalle de la profecía del Señor por medio de Nahum, comparando a estos que se habían escapado, que se quedaron duros y que después cuando pudieron huyeron y nadie sabe dónde hallarlos. Los últimos versículos dicen, Rey de Asiria, tus pastores están amodorrados, tus tropas escogidas se echaron a dormir.
me parece que esto es una imagen de que estaban muertos. Tus pastores están amoderados y tus tropas escogidas, lo más selecto del ejército asirio, se echaron a dormir. O sea, tu pueblo anda disperso por los montes y no hay quien los reúna. Tu herida no tiene remedio, tu llaga es incurable. Esto es una imagen poética fantástica, para decir que ya no hay solución, que ya no hay salida, que estás herido. ¿Y cómo lo dice? En dos versos paralelos, en un mismo versículo 19, tiene dos versos paralelos. Tu herida no tiene remedio, tu llaga es incurable. Está diciendo las dos veces lo mismo con una imagen triste, trágica, pero hermosa. Todos los que sepan lo que te ha pasado celebrarán la desgracia. ¿Por qué? Porque para Judá este mensaje era un alivio. Se iban a borrar de la faz de la tierra los asirios, de manera que podían descansar, ¿sí? Más de 100 años pudieron descansar hasta que vinieran los babilonios. Pero este es el mensaje que Dios dio para que ellos fueran fieles y se salvaran. Sabemos cómo termina la historia. Y termina con una pregunta. Ayer dije que Jonás terminaba con una pregunta y que no sabía si... Acá aún me aparece que termina, porque termina con una pregunta retórica, porque es muy clara la respuesta. Dice, pues, ¿quién no fue víctima de tu constante maldad? Acá el profeta interpreta, ¿no? Como Judá, que, a ver, como Jonás, que se preocupaba nada más por estar adentro de su mundo y no podía pensar en ir más allá, acá sí el pensamiento está en solidaridad con todos los que habían sido víctimas de la constante maldad. Bueno, habrá más de uno que diga, bueno, qué feo esto, tan terrible en la Biblia. Pero este era el mundo de guerras, ¿sí? Y vivimos también en un mundo de guerras. Y lo que no tenemos que olvidar, y por eso Dios dejó todo esto aquí en su palabra, es que Él sigue estando en control, que Él sabe todo lo que pasa, y Él que pide a su pueblo que sea fiel, para que no tenga que pasar. ¿Cómo terminó Nínive? ¿Cómo terminó Asiria? Exterminado. No quedó nada. La ciudad de Nínive quedó bajo la arena. Y año tras año y siglo tras siglo quedó siendo tapada. En 1845, creo que un inglés descubrió las ruinas de la gran ciudad, de la maravilla del mundo antiguo de Nínive. Recién en 1845, excavando, se encontraron las ruinas de Nínive. Así que todo lo que el Señor dijo, esto fue dicho antes de que sucediera, todo eso sucedió. Así que cada día más seguros en la palabra, en lo que está en la palabra, cada día que hasta si podemos enseñarle la Biblia a alguien, mostrarle cómo el Señor de todas maneras mostró su poder, para quienes tengan miedo de que ahora Dios esté distraído con todo lo que está pasando, o para los tantos que predican que todo es relativo, que nada es absoluto, que no hay nada absoluto, y lo escucho en los medios de los grandes personalidades de nuestro tiempo, que es una pena que no conozcan al Señor cuando dicen que no hay ningún absoluto, ¿sí? Que pueda, por la predicación, que pueda por la palabra, llegar lo que es el Señor de los ejércitos, vivo, salvador para nosotros, para nuestro mundo, y nosotros tenemos que hacerlo llegar y conocer. Muy bien, cierro la Biblia. No hasta mañana, yo la voy a leer, pero mañana la abrimos juntos a las 14:30. Nos vemos.